Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos hermanos. En este estudio me propongo analizar un tema muy interesante y lo he titulado Llegando al verdadero monte Sinaí. En la epístola que hiciera el apóstol San Pablo a los Gálatas, él claramente describe al monte Sinaí como siendo parte de Arabia y no de Egipto, como durante casi 2000 años nos han hecho creer a muchos de nosotros en el mundo, y a nosotros los cristianos incluidos. Veamos cómo en el capítulo 4, versículo 25, aun cuando está bien claro allí, cómo nos han confundido, desubicándonos del lugar. Dice Gálatas 4, 25. Gálatas 4, 25. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Gálatas 4:25. Palabra de Dios. Mis hermanos, aunque algunos expongan para justificar la ubicación del lugar histórico tradicional del monte Sinaí, que esto que Pablo señala se puede entender como una extensión de la península del Sinaí, según sus argumentos, este no es el entendimiento normal de donde Arabia está ubicada, ni en el moderno ni en el antiguo entendimiento de su ubicación territorial. Hay suficiente evidencia, y diría que significativa evidencia histórica y arqueológica, que coincide perfectamente con el relato bíblico para asociar al monte que está ubicado en Arabia, en este caso la montaña Jebel al-Laus, con el sitio del monte Sinaí, que fue el lugar donde sucedieron los eventos del éxodo de Israel. El pionero de estos descubrimientos fue Ron Wyatt. Sí, el señor Ronald Eldon Wyatt fue un adventista del séptimo día que nació aquí en los Estados Unidos en el año 1933, y él fue un fiel cristiano. Él fue enfermero, anestesista, que se dedicó de forma autodidacta durante muchas décadas a la arqueología bíblica y obtuvo una vasta experiencia empírica. Él nunca declaró ser un arqueólogo, y sin ningún entrenamiento formal en la disciplina de la arqueología. Sin embargo, él documentó el hallazgo de numerosos sitios y objetos relacionados con la arqueología bíblica. En su carrera, en este caso la de Ron Wyatt, de arqueólogo aficionado que fue él desde el año 1977 hasta su muerte el día 4 de agosto del año 1999, él hizo más de 100 viajes al Medio Oriente. Las investigaciones abarcaron una gran variedad de lugares y artefactos descritos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Los descubrimientos de Ron Wyatt, mis hermanos, o teorías que él presentó, han sido rechazados irónicamente, y digo irónicamente, por la comunidad científica internacional, según ellos, por no tener los créditos ni las publicaciones requeridas para apoyarlos. Entre muchos descubrimientos arqueológicos que evidencian la veracidad del relato bíblico, Ron Wyatt halló esta lista que me ocupa en este estudio que quiero presentarles en esta hora, sobre los eventos del Éxodo y del monte Sinaí, cuando Dios proclamó sus 10 mandamientos desde la cumbre del monte Sinaí. Número 1, él descubrió el lugar donde los israelitas cruzaron el Mar Rojo, que está ubicado en el Golfo de Acaba. Número 2, las ruedas de carros y otras reliquias del ejército del faraón, ubicados en el fondo del Mar Rojo, por donde Israel cruzó. Número 3, el sitio del monte Sinaí bíblico, ubicado en Arabia Saudita y no en la península del Sinaí, como se nos ha enseñado y se nos enseña hasta hoy, o como enseña la tradición. Número 4, la roca del monte Horeb, donde manó agua cuando fue golpeada por Moisés la peña para el pueblo de Israel. Número 5, la cueva de Elías en Horeb, es decir, en el monte Horeb, en el mismo lugar, cuando salió huyendo de Jezabel después de los eventos del Monte Carmelo.
Número 6. El pilar construido por el rey Salomón en el Golfo de Agaba, con inscripciones referentes en este caso al éxodo de la nación de Israel. Número 7. El altar del becerro de oro construido por Israel al pie del monte Sinaí. Número 8. El pozo donde Moisés defendió a las hijas de Jetro y les dio de beber a las ovejas de ellas. Número 9. El lugar donde viviera Jetro. Número 10. Fragmentos de rueda de molinos con las cuales Israel molía el maná que dio descender sobre ellos durante 40 años. Número 11. El lugar de las 70 palmeras y los 12 pozos en el oasis encontrado en la ruta de Israel hasta el monte Sinaí, es decir, en Elín. Sí, mis hermanos, la Biblia es bien clara y nos dice en Éxodo 19, 1 al 2 lo siguiente: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Éxodo 19, 1 y 2. Ahora bien, la palabra hebrea que se traduce allí como desierto no es un desierto de arena como tal, sino se está refiriendo a un campo con pastos, el cual no ha sido habitado por un hombre. Es decir, que era como una región desierta donde no habían hombres habitando, pero específicamente no se está refiriendo a un desierto de arena como tal, sino a un desierto con campos, con pastos, el cual no ha sido habitado por ningún hombre. Dice que allí acampó Israel delante del monte. En un sentido, todo lo que pasó antes en Egipto y el cruce del Mar Rojo estaba destinado para traerlos hasta este lugar. Sí, es decir, que Dios desde el principio tuvo el propósito de llevar al pueblo de Israel, a su nación liberada, hasta el monte Sinaí, hasta ese lugar. Este era el cumplimiento de lo que Dios dijo en Éxodo capítulo 3, en el versículo 12. Y vamos allí. Éxodo capítulo 3, versículo 12 dice: y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Sinaí, mis hermanos, era el lugar donde Moisés se encontró con Dios en la zarza ardiente. Toda la nación de Israel podría pronto experimentar algo de lo que Moisés experimentó en la zarza ardiente, en este caso. Y Moisés los podría dirigir hasta este monte, pero esta experiencia, debido a que él ya había estado allí, el pueblo tenía que vivirla y Dios lo tenía planificado. Por eso Moisés los podía dirigir a este monte para esta experiencia, debido a que él ya había estado allí. Hay varias razones o varias evidencias, como le quieran decir, para creer que el sitio tradicional que se nos dice que está en el monte Sinaí, en la península arábica, en este caso en la península, en la península del Sinaí, no es la correcta localización del monte donde todo esto sucedió. Sí, existen varias evidencias para creer que ese sitio tradicional que se nos ha enseñado durante muchos años, de que el monte Sinaí está ubicado allí en la península del Sinaí, no es correcto. No es la correcta localización del monte donde todos estos eventos sucedieron. Veamos qué nos dicen los siguientes pasajes bíblicos en el libro de Éxodo. Y los invito a ir a Éxodo en el capítulo 2 y el capítulo 3. Van a ser 3 versículos solamente. Éxodo 2. Éxodo 2, 15. Dice así: oyendo el faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante del faraón y habitó en la tierra de Madián. En el capítulo 3, en el versículo 1, sigue diciendo la Biblia: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y el versículo 12 de ahí mismo del capítulo 3 dice así: y él respondió:
Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y le estaba hablando del monte Sinaí, del monte Horeb. De acuerdo a estos textos de Éxodo capítulo 2 y el capítulo 3, escritos por Moisés mismo, este monte estaba en la región de Madián, la cual estaba al lado este u oriental del Golfo de Acaba, es decir, en la región de lo que es Arabia. O sea, que estaba ubicado al este u oriente de la península del Sinaí, muy distante del lugar que se nos ha hecho creer donde está el monte Sinaí. Realmente el monte Sinaí no está en la península del Sinaí, sino que está en lo que es la parte de la península arábiga, en la zona de lo que era la antigua Madián. Sí, la antigua tierra de Madián está en la moderna región de Arabia Saudita. A Israel le tomó un periodo de 50 días, mis hermanos, para llegar hasta este lugar del monte Sinaí. Desde su liberación en la noche de la Pascua del 14 de Nisán, cuando fueron liberados de la tierra de Egipto. Lo curioso aquí es que fue el mismo periodo de tiempo que Dios instituyó luego a Moisés en el monte Sinaí, cuando le dio sus leyes, y especialmente está ubicado allí en el capítulo 23 de Levítico, hablando de los 7 fiestas anuales y los 7 sábados ceremoniales de las fiestas de Jehová. Fue el mismo periodo de tiempo que Dios le instituyó a Moisés en el Sinaí para la celebración de la fiesta del Pentecostés, que iba a ser 50 días después de que aconteciera la Pascua. Por lo que la celebración del Pentecostés, mis hermanos, era y es, en este caso, una remembranza de la proclamación de la ley de Dios en el monte Sinaí, del pacto de Dios en el monte Sinaí. Veamos esta secuencia de 50 días ahora en la Biblia, y los invito a que me acompañen buscando sus Biblias, ahí mismo, si las tienen ya en sus manos. El capítulo 12 de Éxodo 12, versículo 6. Dice así, Éxodo 12, 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Ahí estaba hablando del Cordero Pascual para la celebración de la Pascua. Dice, lo guardaréis hasta el día 14. Era el día 14 del primer mes, del mes de Nisán. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Éxodo 12:6. Pero 4 capítulos después, en el capítulo 16, en el versículo 1, dice así la palabra de Dios. Partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y el monte Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Ahora bien, mis hermanos, vamos a empezar aquí a calcular y sacar la cuenta. Ya aquí, en este momento, cuando el pueblo de Israel llegó allí a lo que fue el desierto de Sin, que está ubicado entre Elín, donde estaban las 70 palmeras y los 12 pozos, y el monte Sinaí, en el intermedio entre los dos. Habían transcurrido 15 días del segundo mes. Ellos habían salido, recordemos, el día 14 del primer mes, del mes de Nisán, y habían recorrido varios días hasta que llegan el día 15 del segundo mes allí al desierto de Sin. Es decir, que ya aquí habían pasado primero 16 días, desde el día 14 del mes primero del mes de Nisán, ya que el calendario hebreo constaba de 30 días, el mes en este caso, más estos 15 días del segundo mes, sumados al tiempo de 16 días que faltaban para concluir el primer mes a partir de su salida de Egipto, nos da un periodo de 31 días en total de marcha hasta el desierto de Sin. Es decir, que serían 16 días que faltaban para concluir, en este caso, el mes primero, más los primeros 15 días del mes segundo, nos da un total de 31 días de marcha hasta el desierto de Sin,
que estaba ubicado entre Elim y el monte Sinaí desde la partida de la tierra de Egipto cuando cruzaron el Mar Rojo en la noche de la Pascua. Mis hermanos, la Biblia continúa diciendo, y vayan tomando en cuenta y vayamos sacando la cuenta, que ya llevaban 31 días de marcha desde que salieron de la tierra de que este era el día 15 del segundo mes y ellos salieron el día 14 del primer mes. Y el mes tiene 30 días. Por tanto, al día 14 le faltan 16 días para concluir el primer mes. Y 16 más 15 da 31 días. Por lo tanto, llevaban 31 días de marcha desde que salieron en la Pascua del 14 de Nisán de la tierra de Egipto. Ahora, en Éxodo capítulo 19, 3 capítulos más allá del que leímos del capítulo 16, Éxodo 19, versículos 1, 10 y 11, dice lo siguiente. En el mes tercero, escuchemos, de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Sí, mis hermanos, para que finalizara el mes segundo, desde que Israel llegó al desierto del Sin, el día 15 del segundo mes, en su camino hasta el Sinaí serían 15 días más. Por tanto, recordemos, salieron el 14 de Nisán. Faltaban 16 días para concluir ese primer mes. Llegan el día 15 al desierto de Sin. Ya eran 31 días de marcha desde que salieron de Egipto el día 14 de Nisán. Pero a este día 15 le faltan 15 más para concluir el segundo mes. Por lo tanto, cuando sumamos 31 más 15, nos da 47 días en total de marcha desde que salieron de la tierra de Egipto el 14 de Nisán, en este caso, hasta que llegan el primer día del tercer mes al mismo desierto Sinaí. Y como desde su salida de Egipto, como les decía, durante la Pascua, del día 14 del mes primero hasta su llegada al desierto de Sin, el día 15 del segundo mes habían pasado 31 días. Entonces 16 días más nos ubicarían en el primer día del mes tercero, fecha en que arriban al mismo pie del monte Sinaí, en el desierto del monte Sinaí. Sumando estos periodos o jornadas de marcha del pueblo de Israel dentro de estos 3 meses, que no fueron 3 meses exactos, desde su salida de Egipto el día 14 de Nisán, que fue a mediados del mes primero, hasta llegar al desierto del Sinaí, al comienzo, en el primer día del mes tercero, nos da un total de 47 días de marcha. Y aquí les voy a poner la suma para que vean. Es decir, que fueron 47 días que Israel estuvo vagando desde que salió de Egipto hasta que llegaron al pie del monte Sinaí el día primero del mes tercero. Y salieron el día 14 del mes primero. Pero en Génesis 19, en el versículo 11, dice así la Biblia. Dice, estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Por lo tanto, era un total de 49 días en vísperas del día 50. Desde el día 14 de Nisán, cuando Dios proclamó su ley, desde el monte Sinaí, al tercer día de haber llegado ellos en el tercer mes. Por tanto, 14 de Nisán hasta el final de ese mes pasaron 16 días. Hasta el día 15 que llegan al desierto de Sin pasan 31 días. Faltan 15 días más para terminar el segundo mes, lo que nos da 47 días. Y iban a haber 3 días más que cierra la cifra de 49 a 50 días. Por eso la celebración del Pentecostés conmemoraba a partir de ese grandioso suceso un recordatorio a la proclamación de la ley moral de Dios, proclamada desde el monte Sinaí por su propia voz y escrita con su propio dedo en 2 tablas de piedra 50 días después,
que sucediera la Pascua en Egipto el día 14 de Nisán. El pueblo de Israel, compuesto por más de 2 millones de personas, según los cálculos que se han hecho a través del tiempo, fue testigo de la liberación de Dios de la tierra de Egipto por medio de plagas. Vieron su gloriosa victoria en el cruce del Mar Rojo, destruyendo completamente al ejército del faraón que los perseguía. Recibieron su dirección en el camino que debían andar en la columna de fuego de noche y en la columna de fuego de nube de día, Vieron una batalla librada en oración que terminó en victoria sobre los amalecitas, sobre Amalek. Disfrutaron el regalo milagroso del maná como comida y el agua que brotó de la peña de Oreb para saciar su sed. Vieron la presencia de Dios en la llama de fuego y oyeron su voz tronante, proclamando la ley de los 10 mandamientos en el monte Sinaí y su dedo, escribiéndolas en aquellas 2 tablas de piedra. En Éxodo 19, en el versículo 3 y en el 4, dice Dios allí algo muy importante, o dice Moisés escribiendo algo muy importante. Dios recordándole a Israel su gran poder y cuidado por ellos. Dice así: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Sí, mis hermanos, hay un hermoso mensaje aquí. Dios le dio un mensaje a Israel a través de Moisés, un mensaje en cuanto a su propósito y destino para ellos como nación. Este destino estaba basado en lo que Dios ya había hecho por ellos en la gran liberación de la tierra de Egipto. Las alas de las águilas son fuertes y son seguras, pero también hablan de una protección cuidadosa. Las águilas no llevan a los aguiluchos en sus garras como otras aves lo hacen. En este caso son diferentes las águilas. Los aguiluchos se sujetan a sí mismos en la parte posterior del águila madre, en este caso de la madre, y son protegidos mientras son llevados en el vuelo. Cualquier flecha de cualquier cazador debe pasar a través de la madre primero, antes de que pueda tocar el aguilucho que lleva ella sobre sus alas, lo cual convierte toda la anatomía del águila en el escudo protector de su criatura ante el peligro de los dardos del enemigo. Esta metáfora divina se desarrolla más extensamente en el libro de Deuteronomio. Los invito a buscar Deuteronomio, capítulo 32, versículo 9 al 11. Dice allí: veamos en este momento lo que dice ese pasaje. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó y lo guardó como la niña de su ojo. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Sí, mis hermanos, aquí el amor compasivo, la protección, la fuerza y el cuidado de Dios es comparada con la majestad de los atributos de un águila. Es decir, que Dios dice: os he traído a mí. Significa que Dios no liberó a Israel para que ellos o nosotros pudiéramos vivir apartados de su compañía y de su protección, sino para que ellos y nosotros también pudiéramos entender que somos el pueblo de Él, que Él nos cuida y que Él nos protege, que nosotros nos constituimos en la niña de sus ojos, como dice el texto. En Éxodo 19, versículos 5 y 6, dice la Biblia que Dios revela su plan y su destino para su nación. Veamos, dice: ahora pues, escuchen este texto tan maravilloso, tan lindo, tan precioso, qué promesa más hermosa. Dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz, está hablando Dios, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis, o me seréis, un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel.
Dios pronto haría un pacto formal con su pueblo Israel en el monte Sinaí, mis hermanos. Él le revelaría lo que él quería hacer por un Israel obediente. Antes de que Dios llamara a su pueblo Israel para obedecer su ley de los 10 mandamientos en el monte Sinaí, él le dijo: guardaréis mi pacto y seréis mi especial tesoro. El pacto que Dios hizo con Israel involucraba a la ley, sacrificio y elección de obedecer para ser bendecido o desobedecer y ser maldecido. Sí, había bendición por la obediencia y maldición por la desobediencia. Dios tenía destinado a Israel el ser un tesoro especial. Como él dijo, mi especial tesoro. Él quería que ellos fueran un pueblo con un solo propósito en el gran plan de Dios. Un pueblo de gran valor y preocupación para Dios. No era como si Dios ignorara el resto del mundo, mis hermanos, no. Ya que todo ser humano y toda nación terrenal es de valor infinito para él. Como dijo el salmista en el Salmo 24:1, y no el salmista, sino Dios a través del salmista, porque es palabra directa de Dios. Dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Eso lo dice el Salmo 24:1. Entonces, en Juan 3:16, un texto que todo cristiano se sabe de memoria, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, y está hablando del mundo en general, no del pueblo judío, no de la nación judía solamente, sino porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado para todo aquel, no solo el judío, sino todo aquel del mundo que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y él le prometió a Abraham lo siguiente en Génesis capítulo 12, en el versículo 3, cuando le hace la promesa a Abraham, allí, cuando Abraham tenía 75 años de edad, él le dice así en Génesis 12:3: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones o todas las familias de la tierra. Génesis capítulo 12, versículo 3. Ahora bien, esto solo demuestra, mis hermanos, que él estaba determinado a usar a la nación elegida de Israel, en este caso Dios, como su especial tesoro, para alcanzar a toda la tierra con la bendición del Evangelio. Pero debemos entender qué significa especial tesoro, y quisiera explicárselos también, aquí a manera de carrera, rápido. Pensemos en un tesoro de un rey, en un palacio. El rey tiene muchos tesoros. Está el tesoro completamente real de todas las riquezas que posee ese reino, ese rey. Pero aparte de ese tesoro que él posee, económicamente, como rey, él tiene un tesoro que es especial. Ese él no lo guarda en las arcas del Estado, en las arcas de su gobierno, en las arcas de su palacio, ni está custodiado por guardias. No, ese es un tesoro que él guarda en lo más íntimo de su habitación, en un cofrecito allí donde él quizás sea el que tenga la llave para abrir ese cofre. Y allí hay reliquias de gran valor sentimental para ese rey, como joyas heredadas quizás de sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, padres, madres, no sé, de su esposa, que lo guarda en un cofrecito, en su misma habitación, bien cerquita allí de su cama, que lo puede contemplar todo el tiempo, todo el día, que más nadie lo custodia que él, porque él solo tiene las llaves de su habitación y está allí en su habitación. Eso es lo que más él cuida, lo que más él aprecia, lo que más él quiere de todos sus tesoros, y es el que él le va a dejar como herencia a sus hijos en el futuro. Aparte que todo quedará como herencia, pero es una herencia muy personal, muy íntima. Eso es lo que significa especial tesoro. Y eso es lo que nosotros constituimos para Dios como pueblo una vez que entramos en pacto con Él. Que Él nos convertirá en su especial tesoro. Ese tesoro que tiene allí, bien cerca de su corazón, bien cerca en su intimidad. Y eso es lo que está significando aquí la palabra especial tesoro. Esto solo demuestra que Dios estaba determinado para usar a la nación elegida de Israel, mis hermanos, como su especial tesoro para alcanzar a toda la tierra con la bendición del Evangelio. El apóstol Pablo también quería que los cristianos, nosotros, conociéramos que nosotros somos ese gran tesoro de Dios, que ese gran tesoro de Dios somos nosotros para Él. Y el apóstol Pablo oraba para que ellos conocieran las riquezas
de la gloria de su herencia en los santos, como lo dice Efesios capítulo 1 en el versículo 18. Dice la Biblia que, y recordamos ese pasaje, ese texto, que Jesús lo dijo: donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Es decir, donde el tesoro del hombre está, allí está su corazón. O en otras palabras, donde su tesoro está, allí está el corazón del hombre. Si esto sucede con nuestros corazones y mentes humanos, mis hermanos, yo les invito a hacerse dos preguntas ahora. O hacernos dos preguntas ahora, porque me incluyo a mí, sobre la base de que Dios dice que seremos su especial tesoro. Entonces, esas dos preguntas en relación con esto, porque Dios dice que nosotros somos su especial tesoro. Si nuestra mente y nuestro corazón está donde nuestro tesoro está, entonces la mente y el corazón de Dios debe estar donde su tesoro está. Si nosotros somos ese especial tesoro de Él. Entonces, las dos preguntas que deberíamos hacernos es: ¿en dónde están entonces la mente y el corazón de Dios? Número 1. Número 2. ¿Es Dios menos cuidadoso por sus tesoros que nosotros por los nuestros? Sin dudas, mis hermanos, la mente y el corazón de Dios están en su especial tesoro, y su especial tesoro somos nosotros, su pueblo, sus hijos. ¿Es Dios menos cuidadoso por sus tesoros que nosotros por los nuestros? Claro que no. Si nosotros somos humanos e imperfectos y cuidamos con celo nuestro tesoro, ¿cuánto más no lo va a cuidar Dios? Dios también tenía destinado a Israel para ser un reino de sacerdotes, donde cada creyente individualmente podía venir ante Dios, y como grupo a la vez ellos representarán, en este caso, a Dios ante todas las naciones. Y Él quería que lo representaran ante todas las naciones. Igual quiere de nosotros lo mismo. Ellos debían actuar como mediadores de la gracia de Dios hacia las naciones de la tierra. Ese era el plan y el propósito de Dios con la nación de Israel, mis hermanos. La elección particular de Israel por parte de Dios tiene un propósito universal más amplio, mis hermanos. Tenía un propósito universal más amplio. Pero como la nación de Israel fracasó en su misión divina, al rechazar la verdad presente de Jesús como su Mesías, Dios nos encomendó a nosotros, a la iglesia cristiana y principalmente a su pueblo remanente, sustituir al Israel nacional, al Israel literal, como Israel espiritual. Nos dio la misma tarea, ya que somos hijos de Abraham por medio de la fe en sus promesas. Pero nos recuerda lo mismo que Dios le dijera al pueblo de Israel al pie del monte Sinaí de la siguiente manera. Y lo dice Primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 9. Y es un texto que muchos se conocen de memoria. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Por lo tanto, somos nosotros hoy su especial tesoro, mis hermanos, en el mundo, y aquellos que le sirven a Dios como reyes y sacerdotes también, ya que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre, como lo dice Apocalipsis capítulo 1, en el versículo 6. Pero también su pueblo remanente debe ser gente santa, según este pasaje. Y el de Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, que dice: aquí está la perseverancia, aquí está la paciencia de los santos, o la perseverancia, que es la palabra más original, la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Apocalipsis 14, 12. El propósito de Dios para Israel, mis hermanos, era que ellos fueran individualmente, como personas, como individuos y como una nación, una generación de gente santa ante el mundo. Él los quería como una nación y pueblo apartado del resto del mundo. Él los quería como una posesión particular, personal de Él, y actos
para cumplir los propósitos que él tenía con ellos. Y Pedro, bajo la misma inspiración divina que movió a Moisés a escribir Éxodo 19 del 1 al 3, nos recuerda que nosotros somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz gloriosa o a su luz admirable. Disculpen, como lo dice Primera de Pedro capítulo 2 en el versículo 9, es el sacerdocio de todos los santos, el sacerdocio de todos los creyentes santos, es lo que se expresa allí. Como pueblo de Dios, debemos de apartarnos nosotros haciendo y pensando de una manera diferente al flujo del mundo en general, mis hermanos, y debemos recordar que el apóstol Pablo, escribiendo a los Hebreos en el capítulo 12, en el versículo 14, dijo lo siguiente: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y además, Dios nos dice a través del apóstol San Pedro, en su primera carta, en el capítulo 1, en el versículo 16, tomado de allá de Levíticos capítulo 44, capítulo 14, versículo 44, sed santos porque yo soy santo. Sí, sed santos porque yo soy santo. Ese es el llamado de Dios. En la Biblia se dice que el pueblo estaba de acuerdo en obedecer al pacto de Dios en las siguientes palabras, mis hermanos. Los invito a buscar Éxodo 19, versículos del 7 al 9. Éxodo 19, 7 al 9. Dice: entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y repito, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Eso dijo el pueblo. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga, mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Éxodo 19, 7 hasta el 9. Sí, mis hermanos, el pacto de Dios es su promesa invariable. Es su promesa perpetua. No cambia, porque Dios no cambia. Y que su pueblo debe creer porque Él, que lo ha prometido, es fiel. Y Él mismo se encarga de cumplirla. Dios nunca tuvo el plan de que su pueblo prometiera cumplir con su pacto, mis hermanos, porque Él mismo se encarga de que su pacto se cumpla. Por eso la nación de Israel, al prometer que iba a obedecer y cumplir todo lo que Dios estaba diciendo, entraron en la relación del antiguo pacto, que no es otra cosa que la promesa de que el hombre puede cumplir los requerimientos divinos. Dios nunca, mis hermanos, tuvo la intención de escribir su pacto en 2 tablas de piedra en el monte Sinaí. Su intención inicial siempre fue la de proclamar su ley con su voz y escribirla y grabarla para siempre en las mentes y en los corazones de su pueblo. Ese es el nuevo pacto, como se menciona en Jeremías, en el capítulo 31. Los invito a buscar Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34. Dice allí Dios, hablando a través de su profeta: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y esto lo vuelve a mencionar el apóstol Pablo allá en Hebreos, en el capítulo 10, si mal no recuerdo. Después el pueblo es retado a recibir el pacto otra vez, mis hermanos. Después de haber escuchado los términos, y ellos lo recibieron otra vez en Éxodo 24, del versículo 1 hasta el 8. Pero al pueblo prometer
que ellos cumplirían con su pacto, Él se los escribió en 2 tablas de piedra. El antiguo pacto y el nuevo pacto no son 2 dispensaciones. Tenemos que entender eso bien claro. No son 2 dispensaciones de la historia en el mundo, como enseña la mayoría de los evangélicos y los protestantes. Y diría que la mayoría no, todos. Realmente es lo que enseñan todos, que son 2 dispensaciones. La dispensación del antiguo pacto y la dispensación del nuevo pacto. Ellos dicen que el antiguo pacto fue implementado durante 4000 años, desde la caída de Adán y Eva hasta la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y que el nuevo pacto comenzó a partir de la muerte de Cristo durante 2000 años hasta el presente. Pero eso es un error garrafal, es un error craso, es un gran error que no tiene apoyo bíblico de ningún tipo. Porque el nuevo pacto y el antiguo pacto siempre han existido paralelamente en esta tierra, dentro del pueblo de Dios en su relación con Él, en este caso con Dios. Los que han creído y los que han vivido en el antiguo pacto son aquellos que por sus obras de fabricación humana quieren ayudar a Dios en el cumplimiento de sus promesas divinas. Y ellos que han creído y vivido en el nuevo pacto desde la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén son los que esperan que por medio de la fe a que Dios cumpla lo que Él ha prometido. Sí, los que han creído y vivido en el nuevo pacto desde la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén son los que esperan por medio de la fe a que Dios cumpla lo que Él ha prometido. Y no tenemos que hacer nada para que Dios cumpla su promesa, sino solamente creer que su promesa se va a cumplir y que Él le va a dar cumplimiento. El mayor ejemplo o ilustración bíblica para representar a alguien que vivió en su vida por experiencia los 2 pactos está en el caso de Abraham, con Sara y con Agar, y con sus 2 hijos Ismael e Isaac. Sí, Abraham vivió en los 2 pactos. Vivió en el pacto antiguo, cuando le hizo caso a Sara para juntarse con Agar y tener al hijo de la promesa Ismael, que no era el hijo de la promesa de Dios, sino que quisieron ayudar a que Dios cumpliera su promesa y se metieron en un gran problema. Y todavía se sufren las consecuencias de eso. Entonces después, con 100 años de edad, siendo él mucho más viejo, siendo Sara mucho más vieja, tuvieron que creer por fe a la promesa de Dios y Dios le dio cumplimiento a su promesa, siendo Sara estéril con 90 años y él con 100 años de edad. Y entonces tuvieron que creer a la promesa divina porque es Dios quien iba a cumplir su promesa. Y ese era el hijo de la promesa. Era el hijo de la libre, Isaac, y no el hijo de la esclava, Agar. Y Agar representaba el monte Sinaí. Y Sara representaba a Jerusalén celestial, la libre. Esta alegoría, el apóstol Pablo la presenta muy bien en el libro de los Gálatas. Y no se puede entender los 2 pactos si no se entiende esta alegoría, si no se estudia esta historia. Porque esta es la mayor ilustración sobre este punto de las 2 o de los 2 pactos en este caso. Aquí en el Sinaí, los del pueblo de Israel dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, eso haremos. Su respuesta fue sincera. Sí, que no pensemos que no fue sincera. Israel fue sincero en su respuesta a Dios. Ellos le dijeron: todo lo que tú has dicho lo vamos a hacer, y sinceramente lo estaban diciendo. Pero también fue hecha en ignorancia. Y era una promesa por obras humanas del antiguo pacto, mis hermanos, que es lo que tenemos que entender. Como el caso de Pedro, cuando él prometió a Jesús que no le negaría, aunque todos lo hicieran, y al final incumplió su promesa humana, negando 3 veces lo que él había prometido, porque él, en este caso Pedro, confiaba en sus propias fuerzas para lograr la victoria y cumplir lo que él había prometido. Esta promesa del apóstol Pedro fue una promesa del antiguo pacto, así como la promesa del pueblo de Israel ante Dios en el monte Sinaí. Después de Éxodo 20, el pueblo de Israel lo afirmaría de nuevo, pero dentro de un arreglo mucho más formal, en Éxodo 24 del 1 al 8. Pero aún nosotros, hoy en día,
nos seguimos debatiendo entre la vivencia del antiguo y el nuevo pacto, y por eso muchas veces decidimos mal. Y muchas veces decimos, todo lo que Jehová ha dicho haremos, pero fallamos como falló el pueblo de Israel en el monte Sinaí, y fallamos como falló el apóstol Pedro cuando negó a Jesús 3 veces en nuestras promesas humanas, siendo infieles a la voluntad divina, porque incumplimos con lo que prometimos, porque creemos que tenemos las fuerzas para cumplir con nuestra promesa. Dios espera y sigue su propia manera de dar gracia y de gobernar. Sí, Él espera y sigue su propia manera de dar gracia y de gobernar. Al Moisés referir fielmente las palabras del pueblo a Jehová, Moisés actuó como un verdadero sacerdote, como un intermediario entre Dios y el pueblo. Y Dios habló audiblemente a Moisés desde el monte Sinaí para que el pueblo escuchara, mientras él hablaba con su siervo, para que todos supieran que Dios en realidad hablaba con Moisés. En Éxodo capítulo 19, en el versículo 10 al 13 dice así, en este caso, Dios en este caso ordena que su santa presencia en el Sinaí sea respetada. Escuchemos para que vean cómo es que Dios ordena que su santa presencia sea respetada. Éxodo 19, 10 al 13. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día, Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Sí, mis hermanos, Dios se iba a aparecer al pueblo de Israel de una forma espectacular, como conocemos. Y antes de que eso pudiera pasar, el pueblo se debería preparar para ese momento. El pueblo debía santificarse, de manera que Dios prometió el revelarse a sí mismo en el monte Sinaí, y él dijo a Israel, guardaos, santificaos, separaos, apartaos para este momento. Había límites, mis hermanos, que no se podían cruzar. Israel debía mantener su distancia detrás del límite establecido por Dios, y la pena por errar, por violar esos límites establecidos por Dios, en mantener esa distancia era la muerte, y era una muerte segura. Cualquier persona o animal incluso que haya sido muerto por acercarse demasiado debía ser tenido como impuro, de tal forma que no se le podía tocar, por lo que ellos debían ser ejecutados con piedras o con saetas, en este caso con flechas o lanzas. Si hay algo básico sobre la naturaleza humana en relación con lo divino, es la de una necesidad de límites en el acercamiento con Él. Sí, mis hermanos, al poner estos límites y al traer la pena de muerte al quebrantarlos, Dios le mostró a la nación de Israel, y nos muestra a nosotros hoy, que la obediencia, que es un principio eterno e invariable, es más importante que sus sentimientos. No dudamos de que algunos intrépidos israelitas sintieron el ir más allá de los límites establecidos por Dios, porque, como se dice un dicho en Cuba, la curiosidad mató al gato, y algunos por curiosidad quizás tuvieron la tentación de hacerlo, pero ellos tuvieron que someter sus sentimientos, sus deseos, a la obediencia de lo que Dios había dicho y advertido en aquel momento. El pueblo solo se podía acercar cuando Dios los invitara, y la trompeta señalaba que la invitación estaba abierta entonces. Al sonar de la trompeta, en este caso, ellos podían llegar al límite de la barrera, pero no podían traspasarla. No podían ir más allá de los límites establecidos por Moisés bajo las órdenes de Dios alrededor del monte. En Éxodo 19, ahí mismo, en el versículo 14 y 15,
se establecen las ordenanzas para la ceremonia de la santificación y la purificación. Dice allí Éxodo 19, 14 y 15. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, y no toquéis mujer. Sí, mis hermanos, el pueblo inmediatamente se preparó para la revelación de Dios, la cual había sido prometida para el día tercero o para el tercer día. El encuentro con Dios vendría solamente en el tercer día, no antes ni después, sino que él mismo había estipulado que era en el tercer día. Dios prometió el revelarse a sí mismo en el tercer día, y ellos debían esperar porque llegara ese momento, ese tiempo establecido por Dios, no antes ni después. El resto de las escrituras no enseñan que existe una impureza inherente a las relaciones sexuales, mis hermanos, porque dijo que se abstuvieran de mujer. Cuando miramos a través de todas las escrituras, no enseñan que existe una impureza inherente a las relaciones sexuales dentro de lo establecido por Dios, dentro de lo legalmente establecido en las relaciones sexuales por Dios. Mayormente en el matrimonio de un hombre y una mujer casados delante de Dios, ante Dios y ante los hombres. Pero al parecer este mandamiento era particular para ese evento, para ese momento específico. Dios quería que en esa situación el pueblo demostrara su deseo de pureza al ponerse ropa limpia y al refrenar sus deseos, aún con deseos que fueran legítimos. Estas prohibiciones de Dios en aquel momento solo indican, mis hermanos, que los hombres debemos ir ante Dios con la mejor preparación que podamos tener. En Éxodo 19, 6 al 19, dice la Biblia lo siguiente. Éxodo 19, 6 al 19. Allí se narra la terrible presencia de Dios en el monte Sinaí. Dice así: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Palabra de Dios. Sí, mis hermanos, estas señales de poder y gloria indicaban la presencia de Dios. Todo el ambiente habló de la presencia de Dios en un sentido terrible. Lo que Israel vio y sintió durante los truenos, relámpagos, la nube, el humo y el terremoto era atemorizante, pero cada uno de estos eran fenómenos naturales, aunque espantosos. Pero el sonido de la bocina no salió del campamento, sino del mismo cielo. Era de los ángeles de Dios que rodean su trono. De eso no hay dudas. No es de asombrarse de que se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Al sonido de la bocina, Moisés dirigió al pueblo al límite de la barrera al pie del monte Sinaí, donde ellos podían ver, oler, incluso oír y virtualmente probar el fuego el cual cubría el monte, y también sintieron a la tierra temblar bajo sus pies cuando todo el monte se estremecía en gran manera ante la presencia de Dios. En medio de todo esto, el sonido de la bocina iba aumentando en extremo hasta que Moisés hablaba con Dios y Dios le respondía con voz tronante. Israel colectivamente oyó a Jehová Dios hablar sobre el monte o desde el monte Sinaí de una manera audible con voz tronante. En Éxodo 19:20, Moisés sube al monte Sinaí hasta la inmediata presencia de Dios. Y descendió Jehová, dice allí, sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Sí, mis hermanos, Dios vino
en una presencia especial al monte Sinaí, listo para encontrarse con Moisés, su siervo, como un representante de toda nación, o de toda la nación, en este caso de Israel. Mientras el pueblo temblaba ante el terror al pie del monte, por la presencia de Dios, Moisés necesitó valentía, porque era humano, para subir a la cumbre, para encontrarse con Dios en medio de todos esos truenos, esos relámpagos, el terremoto, el fuego y el humo, y ante el sonido de aquellas trompetas. Pero Moisés conocía a Dios no solamente en los términos de este asombroso poder, sino también en los términos de su bondadosa gracia y su misericordia. En Éxodo 19, ahí mismo, en el versículo 21 al 25, Dios le dice a Moisés que baje para advertir de nuevo al pueblo que respete la santidad y los límites establecidos por él de su presencia en el Sinaí. Dice ahí, Éxodo 19, 21 al 25, en ese mismo capítulo que estamos analizando. Y Jehová dijo a Moisés: desciende y ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos, y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado, diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Sí, mis hermanos, aquellos que a través de la rebelión, a través de la curiosidad o por una simple osadía, que se tomaran la libertad o quisieran tomarse la libertad de subir al monte, iban a ser muertos. La gloria y la grandeza de Dios no era un asunto que debía ser sujeto a un cuestionamiento científico o a una manera de probar la hombría. No. Solamente porque Dios llamó a Moisés y Aarón a subir, esto no significaba que había una invitación abierta para que todo el pueblo, a la manera de Moisés y Aarón, se pudieran encontrar con Dios en el monte Sinaí. Toda la idea del monte Sinaí era la exclusión. En Éxodo 19 se describe la admiración y temor que cada israelita debió sentir en el monte Sinaí. Es fácil pensar que esto le inspiró a un estilo de vida de santidad. Muchos hoy en día sienten que necesitamos más de los truenos y del fuego y del temblor del monte Sinaí en la gente, como una forma de apartarnos del pecado, mis hermanos. Necesitamos mucho más de esos truenos quizás, y del fuego, y del temblor del monte Sinaí en nosotros, como una forma de apartarnos del pecado. Pero después de no más de 40 días, toda la nación tendría una orgía sobre un becerro de oro, adorándole como al Dios que los sacó de la tierra de Egipto. Es increíble que tan pronto se olvidaran de las maravillas hechas por Dios, aún desde la tierra de Egipto. El cruce del Mar Rojo, todo lo que había hecho con ellos en esos 50 días y todo lo que hizo en el monte Sinaí, proclamando su ley, siendo testigos de ello. Y sin embargo, no más de 40 días después, toda la nación tendría, excepto la tribu de Leví, una orgía sobre un becerro de oro, adorándole como al Dios que los sacó de la tierra de Egipto. Esto nos enseña que la admiración es una cosa y la sumisión de la voluntad es otra, mis hermanos. Sí, estar admirados es una cosa muy diferente a estar sumisos a la voluntad divina. Israel tenía mucha admiración por todas las cosas que habían pasado, pero tenían poca sumisión de su voluntad a la voluntad de Dios. En Hebreos, en el capítulo 12, versículo 18 al 24, dice claramente que bajo el nuevo pacto venimos a un diferente monte,
que nuestra salvación y relación con Dios está centrada en el monte de Sión y no en el monte Sinaí, mis hermanos. Somos los hijos de la libre por medio de la fe. Y en este caso es Sara. Por medio de la fe, y no hijos de la esclava, que era Agar, por medio de las obras. El monte Sinaí, con todos sus temores, con todo su poder, es terrenal. Pero el monte de Sión, la Jerusalén de arriba, de la cual somos ciudadanos por medio de la fe, como lo dice Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21, es celestial y es espiritual. En el monte Sinaí, solo Moisés, quien vivía en la plenitud del nuevo pacto, por medio de la fe con Dios, podía ir y encontrarse con Dios. El monte Sinaí y el antiguo pacto de la promesa del pueblo tenía a hombres culpables en el temor, pero Sión, la Jerusalén celestial, la de arriba, tiene a hombres justos, hombres que son santos, hechos perfectos por la gracia de Dios, que se recibe por medio de la fe en Jesús y la fe. En el monte Sinaí, Moisés era el mediador de aquel pacto, pero en Sión, en la Jerusalén celestial, Jesús es el mediador. En el monte Sinaí, Dios activó un viejo pacto, mis hermanos, debido a la promesa de obediencia humana, ratificado por la sangre de animales. Pero Sión, la Jerusalén celestial, la de arriba, la que es libre, tiene un nuevo pacto que ha sido ratificado por la sangre del precioso Hijo de Dios derramada en la cruz del Calvario. No es por la sangre de toros y machos cabríos, sino por la sangre de Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el monte Sinaí se trataba todo de límites y de exclusión a un pueblo con vanamente prometida o que vanamente había prometido cumplir. Y Sión, la del cielo, la ciudad de Dios, de donde somos miembros, aquellos que creemos y vivimos en el nuevo pacto, se trata de toda una invitación de la promesa divina, mis hermanos. El monte Sinaí se trata únicamente de la ley del antiguo pacto, escrita exteriormente en las tablas de piedra, el cual está basado en las promesas de las obras de fabricación humana que conducen a la esclavitud y a la muerte. Y Sión, la Jerusalén celestial, se trata únicamente de la ley del nuevo pacto, de la gracia divina, escrita interiormente en la mente y en el corazón de nosotros los seres humanos, y que se obtiene por medio de la fe en que Él, en este caso Dios, cumplirá su promesa, porque Él es fiel y Él no cambia. Por lo tanto, no debemos de venir a Sión como si viniéramos al monte Sinaí. Debemos de apartar nuestra indecisión como el pueblo de Israel y amarnos de valor, o armarnos de valor en este caso, al venir a Dios de la manera de Moisés, pero viniendo como Moisés vivió, o viviendo como Moisés vivió, y no como Israel vivía. Pero a pesar de esto, mis hermanos, hay mucho que aprender sobre el monte Sinaí. Tiene muchas enseñanzas espirituales y ético-inspiracionales que darnos y que ofrecernos. Aprendemos de que los requerimientos santos de Dios y de lo que debemos hacer antes de que podamos venir a Él, y están especificados allí en esas enseñanzas. De una manera similar que aquellos en el monte Sinaí, hay cosas que debemos de hacer para encontrarnos con Dios, mis hermanos. Número 1. Debemos recibir la palabra de Dios por medio de la fe y creer a sus promesas. Número 2. Debemos santificarnos. Debemos apartarnos para un uso santo. Debemos apartarnos del mundo y del pecado. Debemos ser hechos limpios. Solo podemos venir después del tercer día, como le sucedió al pueblo de Israel,
Dios le dijo que después del tercer día se presentaran. Y nosotros podemos venir solo después del tercer día. Y simbólicamente esto representa después de resucitar con Cristo al tercer día, después de tener el nuevo nacimiento en Cristo Jesús, que se levantó al tercer día y resucitó al tercer día. Nosotros también debemos respetar los límites señalados por Dios, mis hermanos, en sus sagradas escrituras. Hay muchos límites establecidos allí y no debemos saltar esos límites. Debemos de refrenar los deseos de la carne también. Y pensemos en el refrenamiento que Dios les puso con respecto a que no se contaminaran con mujeres. Y esto es símbolo de refrenar los deseos de la carne, nuestra concupiscencia. Aunque la concupiscencia no es pecado, ni la tentación es pecado, cuando se une la concupiscencia con la tentación, dan a luz el pecado, mis hermanos. Y debemos refrenar los deseos de nuestra carne, nuestra concupiscencia, para no llegar al punto de que se alíe con la tentación y entonces que dé a luz el pecado. Debemos saber que venimos también ante un Dios que es santo. Sí, un Dios que es santo. Y que debemos ser santos como Él es santo, para poder acercarnos a Él. Recordemos siempre que solo podemos ir a Dios por medio de la sangre derramada de Cristo Jesús, y hasta que no hayamos sido declarados y hechos justos a la vez por su sangre, aún estamos bajo la maldición de la ley. Por tanto, la verdadera justificación por la fe es ser declarado legalmente, forensemente justo, con la justicia imputada. Pero no es solo justicia imputada, no es solo ser declarado. Debemos ser declarados y debemos ser hechos justos a la vez por medio de la sangre de Cristo, para lograr la victoria sobre el pecado en el nombre de Jesús. Consideremos siempre la santidad y la terrible majestad de Dios, mis hermanos, para acudir a Él, sabiendo que sin santidad nadie verá al Señor. Si tenemos su favor, en este caso el favor divino, el favor de Dios, tenemos la vida. Si tenemos su ira, tenemos la muerte eterna, y esta se convierte en una garantía. Debemos reconciliarnos hoy, aquí y ahora con Dios, puesto que hemos pecado profundamente, y Él es justo, pero también Él es quien justifica a aquel que ha creído en Jesucristo. Creamos en Él y recibamos su salvación, mis hermanos. En verdad, obedezcamos hoy su voz y no endurezcamos nuestros corazones, como lo dice el Salmo 95 y como lo vuelve a escribir el apóstol Pablo en la epístola a los Hebreos, no sé si es el capítulo 3 o el 4 o en los dos, que obedezcamos hoy su voz y no endurezcamos nuestros corazones como en el día de la provocación, porque hoy es el día aceptable, hoy es el día de la salvación. Mantengamos su pacto, el pacto de Dios, y entonces seremos su especial tesoro. Pero su pacto es su promesa, por medio de la fe. En esa promesa, en ese pacto, esperar a que Él lo va a cumplir. Entonces vamos a ser ese especial tesoro. Vamos a ser reyes, vamos a ser sacerdotes y pueblo santo adquirido por Dios, el cual va a vindicar el carácter de Dios ante todo el universo. Y vamos a ser salvados con todo el poder de una vida sin fin, para glorificar a Dios y al Cordero ante todo el universo creado por los siglos sin fin de la eternidad, mis hermanos. Que Dios nos bendiga y quiera Dios que tú y yo podamos prepararnos para el encuentro con nuestro Dios, escuchando su voz, oyendo su voz, obedeciéndole con el poder de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Que Dios te bendiga, ahora y siempre. Amén.